Iniciamos entonces hablando pues de lo que ustedes investigaron hace 15 días y como bien pues recibí las investigaciones, los trabajos que ustedes enviaron pues son buenos contenidos, se dedicaron y agradezco pues a todos los que ya enviaron su tarea. De hecho pues la mayoría pienso que son como dos o tres compañeros los que no han enviado y si no estoy mal ya lo enviaron pero no he podido revisarlo. Entonces, tenemos acá lo que es Microsoft Excel. Todos pues hemos visto este programa, hemos quizá utilizado en algún momento y pues algunos que otros pues, ya tienen mayor conocimiento acerca de todo esto en cuanto al ingreso de fórmulas y todo. Pues eso es bueno y de hecho agradezco eso porque a través de ese conocimiento pues vamos a avanzar un poquito más rápido. Tenemos entonces que Excel es un programa del tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Esas cuadrículas se llaman celdas, las que nosotros vemos en la hoja de Excel. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios, o sea, desde operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, hasta cálculos, hablemos de operaciones bancarias y todo eso. Se imaginan, pues esta herramienta pues es muy importante hoy en día y saber utilizarla pues es más todavía. Eh, Además de lo que ustedes investigaron, de los temas que se trabajó en el programa de Excel, tenemos lo que son desplazamientos. Solo es para reforzar o complementar la investigación que ustedes hicieron. En desplazamientos, nosotros tenemos, aparte de utilizar el mouse y poder desplazarlos en toda la hoja de Excel, podemos utilizar las teclas también, por ejemplo, las teclas de desplazamiento de arriba, abajo, izquierda y derecha, para poder trasladarnos de una celda a otra. También tenemos inicio, por ejemplo, vamos al inicio de una fila y espero de que realmente pues esta hoja se los voy a compartir, este documento, para que pues cuando regresemos a clases y esperemos sentidos de que sea dentro de 15 días, podamos aplicar esto o pues practicarlo, porque teniéndolo así en un documento, quizás es un poquito costoso comprender o entender a qué se refiere todo esto, pero teniendo, por ejemplo, el teclado y quienes tengan la posibilidad, pues excelente si pueden llevar a la práctica todo esto, para poder ver cómo podemos nosotros desplazarnos a través de la hoja o en la hoja de Excel a través de diferentes combinaciones de teclado. Entonces, tenemos acá diferentes formas de desplazamiento. Nosotros hemos utilizado el mouse mayormente y comúnmente pues lo utilizamos para poder trasladarnos y buscar diferentes opciones, pero eso no implica de que sea la única forma, sino que también tenemos combinaciones de teclado, por ejemplo, control más inicio, control más fin y nos lleva a diferentes celdas o incluso pues podemos seleccionar columnas o filas en una sola combinación. Y todo esto pues es muy importante y nos ahorra tiempo en cuanto al uso del programa de Excel. Tenemos también pues acá abajo las fórmulas, que es en lo que nos vamos a enfocar más en cuanto a su uso y qué significa y cuáles son exactamente. Y de hecho, pues estuve revisando las investigaciones que ustedes hicieron y pues algunos incluyeron algunos ejemplos de fórmulas, por ejemplo, de sumas, de multiplicaciones, de promedio, de contar y todo eso. Es muy importante que a la hora de realizar una investigación pues lo hagamos de la manera más completa posible para que tengamos idea o mayor conocimiento acerca de cada uno de estos temas. Continuamos entonces. Una fórmula es una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Una fórmula es una técnica básica para el análisis de datos. Se pueden realizar diversas operaciones, lo que yo les mencionaba hace un momento, que no solo podemos nosotros hacer sumas, multiplicaciones, restas, sino podemos nosotros extendernos a diferentes operaciones en cuanto a, por ejemplo, cálculos aritméticos, calcular contar textos, realizar uniones y diferentes operaciones.
Tenemos acá los distintos tipos de operadores que se pueden utilizar en una fórmula son lo que les mencionaba hace un momento de que algunos compañeros, y la mayoría en este caso, incluyeron algunos ejemplos de fórmulas. Tenemos la primera clasificación, operadores aritméticos, se emplean para producir resultados numéricos, por ejemplo, las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación y los porcentajes en este caso entran en esta clasificación, operadores aritméticos. También tenemos operador tipo texto, se emplea para concatenar. La palabra concatenar significa unir celdas que contengan texto. Por ejemplo, el símbolo que tenemos en No hay pantalla. mucha señal, no se escucha lo que dice. Disculpe, ¿me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Sí, Excelente. profe. Muy bien, gracias. En caso de que no me escuchan, pues me avisan, por favor. Seguimos entonces. Este símbolo lo vamos a aplicar en su momento. Significa que podemos unificar ya sea una o dos expresiones. No se escucha lo que dice, no hay mucha señal. Bueno, solo para aclararles, además de que están presentes, estoy grabando la clase. Espero no extenderme para poder subirla a WhatsApp y pueden revisarla después también, pero es importante que estén presentes ahora. Entonces, continúo. Además de eso, tenemos operadores relacionales, se emplean para comparar valores. Acá dice comparar. Para nosotros, por ejemplo, vamos a comparar cuál es el dato más grande o el mayor o cuáles son iguales. También podemos aplicar eso en este caso en Excel. Tenemos, por ejemplo, para poder asignar un valor si es verdadero o falso como resultado de dicha comparación. Y estos son los símbolos o en este caso los símbolos que podemos nosotros utilizar. En su momento los vamos a aplicar. Ahorita estamos viendo pues teoría para poder comprender algunas cuestiones ahí. Además de eso tenemos operadores de referencia que indican el valor producido en una celda referenciada debe ser utilizado en la fórmula. Dice, en Excel se pueden aplicar de dos formas. Por ejemplo, operador de rango indica indicado por 2 puntos. Se emplea para indicar un rango de celdas. En ese caso, lo que nosotros conocemos cuando arrastramos o seleccionamos varias celdas, nos indica, en este caso tenemos acá un ejemplo, A1 a G5. Significa que nosotros estamos empleando ese rango de celdas. También está el operador de unión, indicado por una coma, que une los valores de 2 o más celdas. Por ejemplo, tenemos A1, G5. Acá solo me indica que estoy seleccionando la celda A1 y la celda G5. No todas las que están en medio, por ejemplo, acá en el anterior, significa que estoy seleccionando varias, pero acá únicamente 2, porque la coma solo me indica pues que estoy en este caso seleccionando o uniendo 2 celdas únicamente. Cuando hay varias operaciones en una misma expresión, o en ese caso en una misma fórmula, cada parte de la misma se evalúa y se resuelve en un orden determinado. Esto es muy importante. Recuerden, en matemática, pues la jerarquía de operaciones, todo eso lo vamos a aplicar, en este caso, en Excel. Ese orden se conoce como prioridad de los operadores, o en este caso, jerarquía de operaciones, y eso pues lo hemos estado manejando desde básico, podría decirse, que primero tenemos que realizar, por ejemplo, las potenciaciones, luego multiplicación y división, luego sumas y restas, y también pues tengo que respetar en ese caso los datos que están dentro de paréntesis. Todo eso se aplica y Excel pues lo analiza o en este caso lo interpreta según nosotros lo vamos a escribir. Si yo no voy a saber expresar lo que yo quiero, Excel no va a poder darme el resultado que yo espero obtener. Por lo tanto, pues es importante siempre tener en cuenta todo esto. Ingreso de fórmulas y funciones. Acuérdense que estamos en este caso enfocándonos en las fórmulas. Toda fórmula se ingresa desde la celda del resultado por el signo o con el signo. ¿Cuál es el signo? Es igual. ¿Es muy igual? Exacto. El signo igual me indica, a la hora de yo empezar a trabajar una fórmula, tengo que empezar con el signo igual. Eso no lo puedo cambiar, eso no lo puedo omitir. De otra forma, pues no va a ser tomado como una fórmula.
Luego irá la celda de datos. Aquí pues ya empezamos nosotros a ingresar los datos que vayamos a expresar en este caso para que Excel pues nos arroje el resultado. El signo de operación y en la segunda celda, por ejemplo, pues ya ingresamos más datos y así sucesivamente hasta pues terminar la operación o hasta terminar pues en ese caso la fórmula que yo quiero ingresar para pues obtener un resultado. Y en esta hoja pues tenemos las diferentes operaciones. Acá tenemos nombre de la función u operación, acá en esta columna. En la segunda columna tenemos fórmulas con parámetros, es decir, pues nos expresan cómo tenemos que trabajar, por ejemplo, suma, ingresamos el signo igual, la palabra suma, y el rango de celdas o las celdas que nosotros vayamos a sumar, y así están expresadas todas las fórmulas acá. Y en la tercera columna tenemos los ejemplos para que nosotros podamos aplicarlo en su momento y pues tener esa hoja pues nos va a servir de referencia en este caso en cuanto a la realización de ejercicios para pues no perdernos. Como les mencioné hace un momento, algunos compañeros pues realizaron una investigación pues un poquito más profunda, incluyendo pues varias fórmulas de estas y con sus ejemplos. Y eso pues es excelente porque pues en este caso el conocimiento que uno adquiere cuando realizan una investigación pues es propio, es para uno. Digamos, ustedes en su momento pues realizaron su investigación, pues lo que ustedes copiaron, lo que ustedes incluyeron en su trabajo, pues eso pienso que pues ya lo asimilaron, ya se lo apropiaron, se lo quedaron y pues en este caso no creo que se nos olvide.